de Jesús. Amén. Que Dios guarde esas palabras en nuestros corazones y mentes. En Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, cuando miro las noticias, los noticiarios, empiezo a observar el mundo que nosotros tenemos en nuestra vida, a nuestro alrededor. Y creo que es así con ustedes. Cuando miro las noticias, los noticiarios, empiezo a mirar dónde nosotros vivimos. ¿Qué pasa en nuestro mundo? ¿Qué pasa con la humanidad? Porque cuando miramos los noticiarios, vemos guerras, hambre, vemos sufrimientos, vemos preocupaciones, que no son pocas. Todos los días escuchamos esto o leemos esto. Hace décadas, muchos científicos y gobernantes prometían que el avance de la tecnología resolvería los grandes problemas de la humanidad. Se soñaba con un mundo de paz, abundancia y prosperidad para todos. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Las guerras continúan, las enfermedades continúan y el hambre continúa cada vez más. En realidad, todo esto no debía sorprender a quienes conocen la palabra de Dios. Jesús ya había anunciado que los últimos tiempos estarían marcados por guerras, rumores de guerras, por hambres, terremotos, por sufrimiento en todo el mundo. El pecado sigue destruyendo la buena creación de Dios. Y la humanidad sigue cosechando las consecuencias de su rebelión. Y es precisamente en este mundo roto donde vivimos nosotros. Donde los cristianos viven. Los cristianos no viven en un mundo distinto de los demás. En nuestras vidas tenemos sufrimientos también. Tenemos dolores. Sufrimos. También nosotros tenemos dificultades económicas, pérdidas y miedos. Y con todo esto surge una pregunta importante para todos. ¿Dónde encontraremos seguridad? ¿En quién podemos confiar cuando todo parece tan inestable? El Evangelio de hoy responde precisamente a estas preguntas. Y esa historia que es muy conocida por todos, de la multiplicación de los panes y peces de Jesús, es muy conocida y tenemos en varios evangelios, principalmente en Mateo. Podemos mirar esta historia, este relato de la multiplicación que leemos hoy en Marcos. El relato comienza mostrándonos un momento de tristeza y cansancio de los discípulos. Los discípulos acaban de regresar de una misión y estaban agotados. Al mismo tiempo, llega la dolorosa noticia de la muerte de Juan Bautista, que había sido decapitado por orden de Herodes. Entonces Jesús decide llevar a sus discípulos a un lugar apartado para que pudieran descansar un poco. Era un momento para retirarse, reflexionar, recuperar las fuerzas, quizás tener la playa, aprovechar el día con los discípulos. Pero los planes cambiaron. La multitud se dio cuenta de dónde iban y los siguió por tierra. Cuando Jesús desembarca, encuentra miles de personas esperando. 3 días, así. Y el texto no dice que Jesús se molestó porque su descanso fue interrumpido. No dice que despidió a la gente. Al contrario, la Escritura dice que tuvo compasión de la multitud. Porque, como habla Mateo, eran como ovejas sin pastor. Esa palabra es muy importante.
compasión. Y no es una compasión humana. Y muchas veces nosotros tenemos una compasión. Mira el pobre muchacho en la calle. Yo tengo compasión de él. Pero hago mi camino y vuelvo a mi casa. Listo. Jesús tiene una compasión distinta de nosotros. Ese es nuestro Señor. Tiene compasión, va al encuentro de nosotros para darnos lo que necesitamos. Perdón, vida y salvación. Este es Jesús. Él ve el sufrimiento humano y se compadece. Ve el dolor y se acerca. Ve la debilidad y extiende su mano. Ejemplo, en Génesis, cuando Adán y Eva tuvieron el pecado, Jesús extendió la mano, hablando, la descendencia va a aplastar la cabeza de Satanás. Y todavía Él preparó ropas para Adán y Eva. Extendió la mano. El mismo Jesús, ahora que miró aquella multitud que estaban allá en la playa, continúa mirándonos de la misma manera hoy. Muchas veces llevamos cargas que nadie conoce. Hay luchas que ni siquiera compartimos con nuestra familia. Hay temores que guardamos en lo más profundo del corazón. Pero Cristo sabe de lo todo. Él conoce nuestras lágrimas, nuestras dudas, preocupaciones. Tiene compasión. Él tiene compasión. Así como miró aquella multitud con amor y misericordia, también nos mira hoy. Jesús pasó todo el día enseñando acerca del reino de Dios y sanando a los enfermos. Las horas fueron pasando y llegó la tarde. Entonces los discípulos comenzaron a preocuparse. Miraron la multitud y observaron los recursos que tenían y llegaron a una conclusión lógica. No había solución. 4,000 personas. Marcos habla, Mateo habla, 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. No tenemos comida para todo esto. Y ahora, el lugar era desierto, la hora avanzada y no había comida. Entonces Jesús pronuncia unas palabras sorprendentes. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes? Los discípulos reaccionaron de inmediato haciendo cálculos. Quizás un discípulo calcula el dinero necesario para hacer una compra, otro encuentra un poquito de pan y la conclusión parece evidente. Es imposible. Y siendo sinceros, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cuando enfrentamos un problema, nuestra primera reacción suele calcular. Miramos las circunstancias, analizamos nuestros recursos, hacemos cuentas, evaluamos probabilidades y muchas veces llegamos a la misma conclusión que los discípulos. No hay salida. No es errado hacer cálculos. Jesús enseña esto también en el Evangelio, que debemos hacer cálculos, mirar si logramos hacer las cosas, si tenemos capacidad para hacer todo. Esto no es. Pero existe una enorme diferencia entre mirar la situación únicamente con nuestros ojos y mirarla sabiendo que Jesús está presente, incluso con la muerte. A nuestros ojos es el fin, pero con Jesús es totalmente distinto. Los discípulos veían hombres hambrientos. Jesús veía una oportunidad para manifestar su gloria. Entonces, aquel muchacho entrega lo poco que tiene, panes y peces. Y eran prácticamente nada para alimentar a más de 5,000 hombres, mujeres y niños. Pero lo que nos pide Jesús es que confiemos en Él.
Muchas veces pensamos que tenemos poca fe, pocas fuerzas, poco tiempo, pocos recursos, y probablemente sea cierto. Pero el milagro nunca dependió de la cantidad que poseemos. El milagro depende de aquel en cuyas manos colocamos lo que tenemos. Esto fue exactamente lo que ocurrió. Jesús tomó los panes y los peces, elevó sus ojos al cielo, dio gracias, partió alimento y comenzó a distribuir. Y aquello que parecía insuficiente se convirtió en abundancia. Todos comieron. Todos quedaron satisfechos y todavía sobraron. Sin embargo, el gran milagro no consiste únicamente en alimentar a la multitud. Este acontecimiento señala una realidad mucho mayor para nosotros. Aquellas personas recibieron pan para un día. Al día siguiente volvieron a tener hambre, pero Jesús vino a dar un alimento que permanece para la vida eterna. En el Evangelio de Juan, Jesús declara: yo soy el pan de vida. Aquí encontramos el centro, lo que Jesús quiere para nosotros hoy. El mayor problema del ser humano no es el hambre física, es el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos lleva a la condenación. El pecado nos deja espiritualmente muertos. Pero Jesús vino al mundo con compasión. Él mira a la multitud con compasión. Lo que nosotros no logramos hacer, tener el perdón de los pecados por nuestras obras, Jesús tiene compasión y muere por nosotros en la cruz. No vino para crear una sociedad perfecta, sin problemas. No vino Jesús para eliminar nuestros problemas de las consecuencias del pecado, ni también para establecer un reino político. Tanto es que después del milagro, la multitud quiso proclamarlo rey. Pero Jesús sale de allí. Jesús se retiró porque no era su misión. Su misión es más grande. Vino a salvar pecadores. Vino a cargar nuestros pecados en la cruz, sufrir en nuestro lugar. Vino a resucitar y abrir las puertas del cielo para nosotros. No vino a enseñar simplesmente cómo vivir, vino para darnos vida. Por eso nuestra esperanza no se encuentra en un mundo mejor, sino en Cristo. Sabemos que hasta el regreso de nuestro Señor seguirán existiendo guerras, enfermedades, persecuciones, hambre y sufrimiento. Los cristianos no estamos libres de esto. También nosotros llevamos nuestra cruz. Nuestras familias también tienen sus cruces, también lloramos y sufrimos. Pero lo hacemos sabiendo que pertenecemos a Cristo y que nuestro sufrimiento no es solo. Yo no estoy solo. Tenemos a alguien, Jesús, que está con nosotros. Por eso, cuando los discípulos se encontraron en medio de las tormentas, en aquella misma noche, cuando caminaron, salieron con su barco, y Jesús después caminó por encima de la agua, Jesús habla con ellos: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Así es para nosotros. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Cuando el sufrimiento llega, ánimo, soy yo. Cuando la muerte llega, ánimo, soy yo. Yo tengo la vida, la salvación perfecta. Porque aquel que multiplicó los panes sigue reinando sobre todas las cosas. Todo lo que sucede en nuestra vida pasa por sus manos.
Y aquel que entregó su propia vida por nosotros, jamás dejará de cuidar sus hijos. Por eso podemos vivir con confianza. No porque el mundo sea seguro, no porque tenemos todas las respuestas, sino porque tenemos un Salvador que se compadece de nosotros, que perdona nuestros pecados, que nos alimenta por medio de su palabra y los sacramentos, y que promete estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.